Muchísimas gracias. Me alegra que no solo organizo este congreso, también agradezco por la posibilidad de presentar esta ponencia en 3 lecciones, cómo escapar del agujero blanco. El concepto de este agujero blanco o negro, del cual no podemos escapar, tiene su base en la cultura de hoy y también en la ciencia actual. Se habla mucho. Einstein, por ejemplo, no estaba persuadido de la existencia de los agujeros negros y la alternativa más radical de esta idea surgió en los años 90 cuando empezaron a hablar de agujeros blancos como opuesto al agujero negro. El agujero blanco, pues, ¿qué es? Es una zona hipotética en el tiempo y espacio. Se trata de, según National Geographic, es el opuesto de cada agujero negro, porque cada agujero negro en su parte opuesta tiene agujero blanco o un espacio alternativo, es decir, todos los agujeros negros que tenemos en el cosmos, en el universo, pueden ser puertas a unas realidades alternativas. El físico polaco que vive en los Estados Unidos, también le han citado en National Geographic, dice que la materia que es absorbida por los agujeros negros y que se destruye, pues que de esta materia se forman los componentes de galaxias, planetas en otra realidad y de estrellas también. Es decir, esta teoría explica la creación de nuestro cosmos e implica la posibilidad de existencia en el tiempo. Se utilizan aquí en cultura muchas metáforas de la física. Yo también opté por una de ellas. La percepción de Europa del Este como Europa del Este que consume energía y no devuelve nada y no necesita nada. Entonces yo más bien propongo, percibamos Europa del Este como un agujero blanco que sí absorbe materia y energía, pero a su vez transforma y permite crear una nueva realidad. En este proceso, pues al final surge un nuevo espacio. Para que surja un nuevo universo, un nuevo espacio, para eso hace falta muchos elementos. Es algo muy complejo. Al principio recomiendo 3 lecciones. ¿Cómo se transforma un agujero negro en blanco? Una nueva visión en cuanto a lo que es Europa del Este y cómo esta pasó a ser un agujero negro. Europa Este y Central, pues este concepto tiene unos 100 años. En el 89 volvió a hablarse de este concepto. Los antiguos satélites de URSS querían diferenciarse de la antigua Unión Soviética y entonces esto también empezó a enmarcar Estonia, Lituania y estos países bálticos. Pero en cuanto a al papel único de esta región, esta noción existe hace mucho tiempo. Esta región se unificó en el siglo XV por primera vez. Por eso Europa Central no es como un subproducto de la Guerra Fría, porque estos países cuando entraron en la Unión Europea, cuando se dio esta última transformación, pues eso no es solo esta fase. Por ejemplo, los países escandinavos, mediterráneos, esta concepción de Europa Central no es solamente un anhelo de un modelo multicultural, algo diversificado en comparación con lo que era el Acuerdo de Yalta. Tampoco hay que olvidarse de las diferencias de la cultura en esta región y recalquemos también lo que tienen en común. Grandes metrópolis, pequeños centros, donde surgieron escuelas originales, como por ejemplo lo hemos visto en la Galería de Arte de Košice, donde nos mostraron las obras del siglo XX.
Y esto ha sido un marco de un centro artístico con cánones, con sistemas de valores. En Europa del Este se dio la orientalización en el siglo XVIII y el desarrollo en el continente viejo solo apoyó dicha orientalización. Y por eso esta parte se convirtió en el agujero negro. Esto intentamos nosotros pues bulversarlo, cambiarlo. Voy a citar tan solo los proyectos ambiciosos, como por ejemplo de Masaryk, Nueva Europa, de países independientes en los diferentes conceptos como Polonia, Ucrania, de Finlandia hasta los Balcanes, muchas concepciones. Pero también en el arte se hablaba de las geografías alternativas. Los artistas querían cambiar esta percepción del Este, reflexionar. EastArtNet, un proyecto que se dedicaba exactamente donde se mostraba una red más fluida de comunicación, a pesar de la división por la Guerra Fría. Luego hay otro proyecto del 2005. Estas personas reflexionaban las interrelaciones entre Asia del centro, Cáucaso hasta el muro de China, la muralla de China. Hablan de los intercambios entre Polonia e Irlanda también, donde comparan el desarrollo en Polonia y en Irán, que hay simplemente ciertas similitudes, semejanzas, intercambios, ideas. Así surge una nueva geografía y del agujero negro surge un agujero blanco. Lección 2. Búsqueda de nuevos métodos de la crítica del arte en esta región. Del negro surge un agujero blanco solo con nuevos métodos de crítica y de investigación. Lo paradójico es que las ideas del Occidente, cómo podría redibujarse el mapa del mundo, igual sería bueno ir por la vía del análisis de lo que ya existe aquí en Europa en la historia del arte y criticismo. Por ejemplo, tenemos el concepto de periferia de un artista croata, Ljubo Karaman. Esto es algo muy popular y la persona también en su país, en Croacia. En cuanto al arte dálmata y croata, ahí las periferias tienen otro valor en comparación con las provincias denominadas por el centro. La periferia, a diferencia de la provincia, se ve influenciada por muchas fuentes. Hay cierta medida de libertad artística, porque se trata de una síntesis de varios estímulos por parte de los artistas. Las periferias, donde las fuentes de inspiración locales y externas se acumulan, Karaman habla de que allí hay artistas que están en contacto con varios centros, con frecuencias se contradicen. Simplemente están obligados a crear sus propios sistemas experimentales súper creativos, innovadores, y así de los periferios pasan a crearse nuevos centros y del agujero negro surge el blanco. Estas afirmaciones de Karaman apuntan que los expertos regionales muchas veces escribían o reescribían el canon de la historia del arte mucho antes de
que se haya creado New Art History en los años 80. Es decir, intentaron crear sus propias categorías y no importar todo de Estados Unidos. En el Occidente y Estados Unidos, unas cuantas cosas pueden sonar muy radical. Y el método importado muchas veces no te ayuda a explicar los contextos y muchas veces conduce a conclusiones incorrectas. Tenemos también la obra de Ondako, donde realmente se combina lo moderno, modelos modernos de publicaciones, y vemos que esto no garantiza las conclusiones razonables y correctas. Luego la globalización compleja, diferentes redes que existen en la época moderna, es decir, la superación de límites tradicionales sin intermediación a través de centros. Aquí percibimos que es necesario ver los centros no algo prominente, sino unos actores principales en el mapa artístico. No centrarse solo en estos centros. La historia del arte, escrita de la perspectiva del agujero negro que pasa a ser el agujero blanco, un agujero blanco. Y la región centroeuropea de esta manera puede formar parte de la red global de influencias y puede pasar a ser un centro a nivel de medida general, es decir, metrópoli y periferia del mundo. La metrópoli sin periferia no podría existir. Vemos que muchas veces los artistas del este influían el arte emigrando y actuando en los grandes centros. De esto hablan muchos estudios, por ejemplo, la influencia húngara en Bauhaus, Nagy, por ejemplo, el movimiento moderno en Bretaña, o las interrelaciones entre el arte y ciencia de György Kepes, por ejemplo, o Frank Malina. La escena de película de Nueva York no sería lo que es sin Jonas Mekas. Estos son artistas que hoy en día se los apropian los países de origen. Por ejemplo, Jonas Mekas, él indica que es lituano que vive en el exilio, o el diseño gráfico sin Ladislav Sutnar, o realmente en la escena americana puede dar gracias a y también la formación de los artistas gráficos de los Estados Unidos. Y así podría yo continuar citando más ejemplos, no solo en cuanto a Europa, pero también Latinoamérica y Australia se dio los casos. Muchas veces la metrópoli se compone de influencias de diferentes provincias. El centro y la periferia están en intercambio constante y surge la relación que muchas veces se percibe como productor-consumidor, no existe o no en una forma pura, mientras con respecto a los países del tercer mundo y la relación de estos países con Centroeuropa es importantísimo. Del año 45, por ejemplo, los polacos, un movimiento arquitectónico o oficinas arquitectónicas surgían en cercano Oriente, en Sudáfrica, y existían realmente enormes proyectos de construcción en Accra y, por ejemplo, en Japón, la Escuela Polaca de Diseño de pósters y representantes de realismo polaco en China. Es decir, Centro Europa pasa a ser exportador y productor de obras artísticas o ideas. Es decir, de un agujero negro también se convierte a un agujero blanco. También hay que analizar las actividades de las instituciones de arte
en Centro Europa y su impacto sobre el arte del siglo XX-XXI. Hemos creado nuestra propia identidad, no solo copiar lo del occidente, de los centros. Un buen ejemplo puede ser el Museo de Arte en Łódź, Polonia, donde gracias a los méritos del director Stanislavski es una institución en Polonia y a pesar de eso crearon una red de contactos globales y han logrado apoyar en París, Glasgow, Venecia, el arte polaco, incluso en Buenos Aires y muchos países más y ciudades grandes latinoamericanas y más pequeñas también. Es decir, este ejemplo es bueno. Y también exposiciones de Sao Paulo, de Kulišević, donde obtuvo el primer premio por dibujos. Hay una entrevista con Stanislavski donde habla sobre la importancia de Kulišević de cara, o sea, en relación con el arte actual polaco. Este es de un archivo donde recopilaron materiales, documentos de este tipo y realmente hay muchos temas que comprueban el real interés por el arte polaco en Sao Paulo, pero también en otros países latinoamericanos en los años 60. El Museo de Łódź polaco trabajaba de forma independiente a nivel global, mientras lo permitían la época de la Guerra Fría y la identidad que se creó para que no sean solamente una anotación bajo la raya, pues al margen, esto ha sido muy importante para el arte de Polonia. Es decir, son lecciones, tres muy fáciles, simples o menos simples, pero lo importante es que las estructuras existentes hay que completarlas por nuevas perspectivas, también con la crítica y así crear de los agujeros negros, agujeros activos blancos, arte de cambio como factor importante para superar los límites políticos y sociales, porque el arte no podemos reducirlo a una expresión ideológica para designar las fronteras. Hay que generar su propia libertad, lo cual implica también la forma de expresar las diferencias regionales. El tema de Europa de Central es solamente un caso concreto, un estudio casual. Y también Europa Central tiene derecho a tener su propia producción cultural que tenga valor en comparación con el resto del mundo. No percibimos Europa del Este como otro agujero negro. Intentemos buscar agujeros blancos, por favor. Y aquí enlazo con la historia horizontal del arte, tal y como decía el señor Piotrowski. Muchas gracias por esta ponencia. Intervención, cómo salir del agujero negro y cómo escaparse de él. Y ahora, si hay preguntas, por favor. Ruben Fawkes again. Translocal. Ruben Fawkes, Translocal. Aquí tengo un punto con respecto a un emigrante artista y su regreso a su patria. Es un tema muy complejo, seguro estará de acuerdo conmigo, que no siempre esto troca un agujero negro en blanco. A veces crea otro agujero negro más y potencialmente vemos el ejemplo de Vasarely, un artista húngaro, de origen húngaro, digo. El régimen o el Partido Comunista le invitó en el año 68 a una pequeña exposición y a raíz de eso tuvo una posición no muy clara, no muy
unívoca de artista asimilado nuevamente al sistema de un sistema estatal comunista, u otro caso de hace no mucho tiempo en Hungría, Robert Capa, fotógrafo, quien es de origen húngaro. Toda su carrera profesional ha sido percibido como artista internacional, o más bien artista norteamericano o americano, si usted quiere, que trabajó en París y hace poquito la historia de arte húngara lo empieza a considerar como su artista húngaro. Un museo, por ejemplo, en Hungría ha sido renombrado y se llama Centro Fotográfico de Robert Capa. Es decir, esto va en ambas direcciones, ambas vías. Antes, pues el artista se pudo haber marchado, regresó y viceversa. Es un tema muy complejo, estoy de acuerdo. Muy buenos ejemplos ha citado. Yo he intentado decir lo siguiente, que según mi modo de ver es interesante que muchos regresos de los artistas pues dicen que este regreso es un regreso de verdad a sus raíces y que toda esa experiencia que han vivido, la formación en el país de origen, que gracias a eso han tenido algo interesante para el resto del mundo. Yo he visto esta exposición hace poquito en Londres, donde se han presentado varias películas y de ahí proviene de las provincias lituanas mi sensibilidad y utilizó esta experiencia provincial para percibir todo el mundo y logró hacer algo universal. Y estos regresos son interesantes para mí, pero hay muchos tipos de regresos. Tengo también una pregunta de Polonia. Yo sé que hay un museo que usted mencionó, que lo conozco y quiero preguntar, ¿podría ser un agujero blanco para el arte polaco? Porque yo hablé sobre esto con el representante de una organización importante. En fin, yo lo considero una organización importante. Este museo Usztuki es un ejemplo de un agujero blanco. Tiene razón. Y eso va del año cuando esta colección se ha creado. En ese momento ha sido un experimento nada más sobre la escena global, pero estoy de acuerdo, este museo Stuck es un agujero blanco y estuve muy sorprendido cuando pasé por los archivos de Stanislavski. Me sorprendí cuántas exposiciones ha organizado y el telón de acero de cierta manera ha sido limitadora y también capaz de influir, porque ha montado muchísimas exposiciones en los 60, 70. Él negó la teoría de que la división ha sido total, que no hubo ninguna penetración de información o inspiración. En su caso no ha sido válido esta teoría. Es decir, este agujero blanco, pero solo en caso de Polonia, no para el resto de Europa Central. Con relación al constructivismo polaco y los artistas de los años 30 en Polonia, sí, es importante a la hora de estudiar la historia de las instituciones artísticas, pues ellos tenían unas normas muy estrictas y una agenda muy estricta, pero también lujosa. Él tenía buenos contactos incluso a nivel del gobierno, es decir, el gobierno le apoyaba y también gracias a esto logró lo que logró. Pero en toda la región del este, este museo es algo único y tiene una posición única también. Más preguntas. Sí. Tenemos aquí el ejemplo de una exposición de enorme importancia, como la directora del museo que expuso una escultura tan polémica que la llevó a ser retirada del puesto.
Perdón. The Carnegie Sí. International Open. El Carnegie International I've been studying kind of my own tracking me of hizo how many artists from plantearme Central Europe, Eastern Europe are el hecho de included. cómo se incluye a los artistas de la Europa central y oriental. La mayoría suelen ser polacos o croatas. Había alguien de Zagreb, And the creo. question I have to Y me you pregunto lo is, siguiente, y quería why preguntárselo a do you usted. suppose the majority of ¿Por qué la artists that mayoría de get los included in artistas exhibitions incluidos en are exposiciones de tanta envergadura provienen siempre I de have my Polonia? own theory, but Yo tengo I mi would like teoría, to hear pero me gustaría your escuchar concept. su propia teoría, su respuesta a esta cuestión. Respuesta. Si pienso en su comentario con respecto a la Galería Sogenta, estamos hablando de Rothenberg, ¿no? Que estaba presente en la Cracovia postcomunista, digamos, sigue todavía activa en circunstancias políticas distintas. Y yo creo que Igor Spaniel estará de acuerdo conmigo en que el arte no es inocente y que se trata de una cuestión institucional, de competencias y de por qué los artistas están ahí o no. Por otro lado, el artista polaco hoy en día, desde luego, cuenta con una posición privilegiada en algún sentido. Pero bueno, le voy a preguntar a usted, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, y después ya podemos escuchar su posición. Fuera de micrófono. Sí. ¿Qué respuesta le puedo yo dar? Se trata de una cuestión matemática. Polonia es un país grande, tiene 40 millones de habitantes, entonces algunos de ellos son artistas. Y bueno, la cuestión de la controversia, porque a ver, algunos países tienen el tamaño de mitad de Varsovia. Así que, en fin, pensemos en posibles debates anteriores llevados a cabo sobre este asunto y ¿qué podría resultar satisfactorio con respecto a la relación entre Europa Oriental y Europa Occidental o el Occidente en su conjunto? Muchas veces la satisfacción proviene del interior, como se sabe, igual que la insatisfacción. Así que yo creo que esta podría ser incluso la respuesta. Desde un punto de vista metafórico, el agujero blanco debería ser la respuesta a esta misma cuestión. El agujero blanco es el principio del universo. Y esta es una metáfora a la que yo me refiero, pero honestamente, y siendo quizá más profundo en mi comentario, y a un nivel, ya les digo, más profundo. La cuestión real de esta relación pasa por la reescritura, no solo de asuntos referidos al arte, por ejemplo, suramericano o asiático. Pensar en la narrativa total de la historia del arte. El reto proviene de la reescritura de toda la historia del arte desde diversas periferias y que no ocurra que el occidente sea el punto de partida, sino que la historia tenga en cuenta otras perspectivas, tanto desde un punto de vista interno como desde un punto de vista externo. Este es el gran reto, pensar en nuestra identidad y pensar en el origen del universo. Y que la historia del arte sea realmente una narrativa de la historia del arte en su conjunto. Y desde luego, siendo sinceros, contamos con narrativas diversas. Es algo que deberíamos, por un lado, esperar. Pensemos que es posible contar con una narrativa única, pero también hay narrativas paralelas que deberían reescribirse desde otros puntos de vista. Y nos parece que la metáfora, como la que yo planteaba del agujero negro al agujero blanco, pasa por ahí, por dicha reescritura. Gracias. Sí, para seguir con la metáfora con respecto a la teoría general, ¿no?, del universo.
tendríamos que ir por ahí, ¿no? Bueno,